las otras 2 sesiones que nos restan van a seguir con el mismo orden, ¿no? El mismo horario de las 12. Ok, ya empezó Eh, la grabación. sí, gracias. Bricia, ¿le puedes adelantar? Porque nos quedamos inconclusos con un tema de todo el material. No traigo exactamente cuál es, pero ¿dónde está la figura? Todo eso ya lo vimos. Lo adelantamos, por favor. Yo te digo ahorita en dónde. Ah, el anterior, por favor. El anterior. El otro, previo a ese. El otro, nada más para ver si lo... Creo que faltan 2 arriba. ¿Otro más? A ver, unos 2 anteriores. Otro más, por favor. Ahí. Ahí está bien. Ese fue el tema que nos quedamos la sesión pasada. Eh, la primera cuestión cuando nosotros insistimos como asesores de empresas que hay un negocio que no está totalmente legalizado formal, es el tema de por qué me voy a inscribir. Dicen, si estamos bien ahorita, traigo carro, traigo tarjetas de crédito, existo, a pesar de que no estoy declarando. Yo siempre hago hincapié en este artículo, el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, que habla sobre la discrepancia fiscal. Les voy a decir rápido cómo es la forma de fiscalizar en Estados Unidos. En Estados Unidos se fiscaliza de acuerdo al nivel de vida, ¿sí? Para el gobierno es evaluar cómo vives, tu casa, los carros que tienes, las propiedades, tu cuenta bancaria, con lo que tú estás declarando. Es una auditoría lógica y muy sencilla. Este artículo 91 es un ejercicio de copia de cómo actúa el sistema americano. Es básicamente decirte, oye, yo noté que tienes 1 millón de gastos y estoy viendo que en tu declaración solamente tienes 200,000 pesos o peor, no tienes declaración, ¿sí? Entonces, te aplican el artículo 91 aún a pesar de no estar en el registro federal de causantes, ¿sí? O aún sin una actividad económica. Mucha gente piensa que por no presentar declaraciones, el SAT no te va a alcanzar, ¿sí? Pero ahorita tu RFC básicamente está en todos lados, en cuentas bancarias, en créditos, en tiendas departamentales, en todos lados tenemos un RFC que está vinculado y proveyendo información al SAT. Este artículo 91 valora el total del ingreso que tú declaraste con lo que tú estás gastando, ¿sí? Y todo el diferencial en las estadísticas del SAT te lo ponen como si fueras un evasor. Ese es el punto peligroso, ¿no? Por eso es importante, a pesar de tener o no tener actividad empresarial, ser un contribuyente, porque ahí vas a cuadrar prácticamente tus informaciones, ¿no? Le damos al siguiente, por favor. Este procedimiento es sumamente sencillo. Ya nos tocó a nosotros experimentarlo con algunos clientes y algunas personas que no eran clientes, que eran conocidos, amigos y que se acercaron porque les llegó una cartita donde el título era discrepancia fiscal. El SAT, te llega una carta del SAT muy escueta, donde viene un cuadro con tus ingresos declarados mes a mes y abajo viene tus posibles erogaciones o gastos, ¿sí? Y en un renglón remarcado te dice, oye, tienes un exceso de gasto en comparación con el ingreso declarado, ¿sí? Y ahí te dice, tienes 20 días para poder decirme si estás bien, si estoy bien yo SAT o tú estás mal, ¿sí? Aceptar la culpa, ¿no? Curiosamente, esas cartas que vienen de discrepancia fiscal ya te hicieron culpable porque viene anexo un talonario para hacer los pagos de esas diferencias. O sea, el SAT te dice, te doy 20 días, pero como ya sé que no vas a tener argumento, te pongo aquí el recibo para que puedas pagar las diferencias, ¿sí? Y es un procedimiento agresivo, abreviado y que es de muy fácil comprobación por parte del SAT, porque todo es en base, ahorita les voy a decir dónde toma la información. El detalle es que la discrepancia fiscal, cuando es mucho dinero lo que estás evadiendo o que ellos te acusan de evasión, se vuelve en un delito fiscal, ¿sí? De más de 800,000 pesos que hayas evadido, te vas prácticamente a pena de cárcel, ¿no? Entonces tiene también
una fuerza coercitiva ahí el SAT para ejercer mayor presión para el cobro, ¿no? Adelante. ¿De dónde obtiene la información el SAT de las personas que, digamos, no son contribuyentes, pero que sí son sin saberlo? De los bancos, que es su principal proveedor de información, tarjetas de débito, de crédito, todas esas, las de nómina, todas, es información que le llega al SAT, ¿sí? La compra de moneda extranjera en centros cambiarios, cuando exceden de una cantidad, recuerden que hay una obligación de centro cambiario de llevar un registro, pues también informan. Las operaciones ante notario, ¿qué son operaciones ante notario? Cuando yo compro o vendo una casa, cuando incluso recibo una herencia o recibo una casa en donación o vía testamento, el SAT también está enterado y hay obligaciones de informar por parte mía de que obtuve esos ingresos. Transferencias intercuentas. Les comentaba la vez pasada un tip de que pusieran siempre en el concepto de la transferencia, cuando es su propia cuenta, que señalen que proviene de una cuenta propia para que no les dupliquen el ingreso al momento de recibirlo en la otra cuenta. Y incluso los préstamos. Cuando ustedes obtienen un préstamo de 400,000 pesos o más en el año, están obligados a hacer la declaración informativa, que mucha gente desconoce. Si esa declaración no se hace, el SAT dice que es ingreso acumulable y nos quiere cobrar el impuesto sobre ese préstamo, que en ningún momento es un ingreso como tal, tenemos que devolverlo, ¿no? Siguiente. Cuando trabajamos para alguien en nómina, que nos da viático para ir a representarlo o hacer algún trámite fuera de la ciudad, esos viáticos, si no traemos nosotros la documentación correspondiente para comprobar en qué lo gastamos, se convierte en un ingreso, ¿sí? Y eso es uno de los ingresos que más tienen los asalariados que no se dan cuenta. Creen que ya no hay nada que hacer y lo que hace el patrón es que se los considera como ingreso dentro de la nómina, como una informativa, ¿sí? Y eso va sumando sus demás ingresos, ¿no? Los depósitos de ingresos ajenos, esto es muy usual ahorita con las compras de internet, que tenemos un amigo que tal vez su tarjeta de crédito no pasa para hacer una compra y nos dice, préstame tu tarjeta, hacen la compra con la tarjeta de ustedes, el amigo, ¿no? Una compra de 15,000 pesos, 10,000 pesos, y el amigo se los da en efectivo, ¿sí? Ese gasto que están haciendo ustedes en la tarjeta, si no tienen un ingreso que sea fiscal, también se quedan prácticamente descobijados en cuanto a la comprobación, ¿no? Y después, si van y depositan los 15,000 pesos a la tarjeta de crédito, se vuelve dos veces el ingreso. Primero en el gasto no justificado y luego en el depósito que están haciendo para pagar la tarjeta. El uso del banco es algo que deben de tener mucho cuidado, el sistema bancario, razonar prácticamente los movimientos, porque ahí les puede estar generando ingresos que luego le van a cargar a lo que es la discrepancia fiscal, ¿no? Hay que cuidar mucho ese concepto. Adelante. Había un elemento ahí que les comentaba la vez pasada en las declaraciones, que son las deducciones personales. Estas deducciones, les decía yo, que son deducciones que no se hacen mes a mes, sino que se hacen la declaración anual. Y ahí es muy importante ir recabando la información cada uno de los meses. Aspectos médicos, clínicos, de ahorro, hipotecas, son las que son consideradas como deducciones personales, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca esto? Si ustedes están en una nómina y les están haciendo la retención de impuesto, su declaración anual muy seguramente va a salir tablas, lo retenido con el cálculo anual. Estos deducciones personales les sirven para crear los famosos saldos a favor, ¿sí? Muchas veces vamos al médico, no le pedimos la factura, o estamos pagando una hipoteca y no tenemos los datos a nuestro nombre correctos y perdemos también la deducción de los intereses, que es donde nos genera esos posibles saldos, ¿no? Es nada más ordenarnos y saber que hay deducciones que son adicionales a la actividad empresarial, que se le llaman deducciones personales, ¿no? Adelante. Estos tips ya se los adelantaba en la plática pasada, que hay que tener una cuenta que sea para la actividad. Si se deciden ser contribuyentes, tener una cuenta exclusiva para los ingresos y gastos que son deducciones de lo que van a ser su actividad, ¿sí? Y en otra cuenta, tener lo que necesitan con una cuenta de débito, lo que necesitan para sobrevivir, para su sobrevivencia, para el día a día, ¿no? Los alimentos, la alacena, todo esto, para tener un orden fiscal en esa cuenta, en caso de que se queden como personas físicas, ¿no? Y lógicamente, una recomendación es siempre estar al corriente con el pago de impuestos. No hay un
un crédito más caro que debe el SAT. El SAT trae unas tasas por mora que rondan entre el 17 y el 20% anualizado, lo que tenemos que pagarle si le debemos. Y además de las multas. Entonces, es lo más costoso es querer financiarte a costa de los impuestos, ¿no? De lo que tienes que pagar a cargo. Siguiente. ¿Te apoyas con el siguiente, Bri, por favor? Ahora, el tema de la contabilidad en personas físicas, se lo reiteré, es muy sencilla, ¿sí? Pero las multas y el financiamiento por el retardo es muy caro, ¿sí? Entonces, por eso yo les recomiendo que se apoyen siempre en un contador, en un administrador, para llevar a cabo su contabilidad y que ustedes se dediquen a lo que es lo suyo, el giro que ustedes decidan, ¿no? Pero sí es bien importante tener presente de que es muy caro los errores por omisiones de obligaciones, ¿no? Por eso les hago este comentario de que se apoyen en un profesional. Lógicamente, si están viendo que su negocio ya está absorbiéndoles mucho tiempo y eso tiene en riesgo que descuiden sus obligaciones, ahí es donde deben de apoyarse con un contador, ¿no? Siguiente. Aquí es bien importante analizar, lógicamente ya les explicaba que el régimen del reciclo no tiene deducciones, pero sí ocupan el IVA, por ejemplo. Pero en el régimen de empresarial, donde les decía que no es optativo, ahí quedan los que no pueden entrar al reciclo, ahí se ocupan el gasto. Y les comentaba que había que razonarlo, ¿sí? Ese razonamiento implica que si tienes un vehículo, pues procura tenerlo a tu nombre y procura aprovechar todos los gastos del vehículo dentro de tu actividad, todos los gastos por los servicios que estás recibiendo, también buscar siempre pedir la factura y tal vez tu contador te ayude a razonarlo si es deducible o no es deducible. La cafetería, todo lo que sea de uniformes, utensilios, todo eso hay que pensarlo bien para poder sacarle provecho, ¿no? Y lo que les comentaba ahorita, ¿no? Si soy reciclo, no hay deducciones, pero ocupamos el IVA. Entonces, igualmente necesitamos esos comprobantes para que el impacto del IVA sea menor en el pago provisional, ¿no? Adelante. Esta es la mecánica del IVA para quienes no han tenido contacto con ese impuesto. Cada vez que cobras un ingreso a tu cliente, debe acompañarse con el IVA correspondiente. Puede ser tasa del 8 aquí zona fronteriza, o tasa del 16. Ese IVA lo vas a disminuir con el IVA que tú tengas pagado de tus gastos. Gastos como la gasolina, el celular, lo que es la papelería. Todo eso nos va a hacer que hagamos un pago menor de IVA, ¿sí? Entonces, por eso es la clave, aún siendo reciclo, de recabar lo que es la información correspondiente a las facturas, ¿no? Adelante. Ese es un dato importante para que lo tengan presente. Si se nos pasa alguna declaración, la primer sanción puede ser de 700 pesos, 800 creo que anda por ahí. Pero cuando se nos pasan 3, 4 declaraciones y somos reciclos, por ejemplo, en el reciclo nos pueden expulsar del régimen del reciclo por incumplir. Pero adicionalmente, por ser reincidente, las multas pueden alcanzar hasta un valor de 44,000 pesos por declaración omitida, ¿sí? Entonces, esto del mundo fiscal, pues lógicamente tiene muchas ventajas, pero tiene que tener una disciplina para no incurrir en ese tipo de multas, ¿no? Por eso les pongo ahí el importe de la sanción, para que vean que es muy oneroso prácticamente caer en incumplimiento con la autoridad, ¿no? Adelante. Las ventajas de ser cumplidor, les he puesto algunas. Siguiente. Por lo regular, siempre cuando me preguntan eso, nos quedamos así como medios estáticos, ¿no? De si es más ventaja o desventaja. Pero la realidad es que si son empresarios, emprendedores y quieren tener un negocio a futuro, sólido, no hay otra opción más que ser personas formales de dentro de la formalidad, dentro del cumplimiento de ley. Entonces, por eso es que hacemos hincapié siempre en el cumplimiento, a pesar de que nos veamos así de solos y aislados como este señor de la serie esta tan famosa colombiana, ¿no? Adelante. Ahora sí, ese es el tema de personas físicas, que fue lo que nos quedamos cortos en la sesión pasada. Hacerles hincapié ahí en el tema de discrepancia, tema de deducciones personales y en el tema de las sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? Para que estén conscientes
de esa parte agresiva que tiene el SAT para ejercer el cobro y para ejercer coacción en el cumplimiento. Ahora sí, vamos a ir a lo que es la empresa como persona moral. Mirábamos y hacíamos un preámbulo ahorita sobre lo que es ser empresa como persona física, o sea que yo solo me aviente a trabajar y es como empezamos el 99% de los profesionistas o de los que nos dedicamos a hacer algún servicio no profesional propiamente o desarrollar algo, que empezamos solos, ¿sí? Con algún proyecto, algo que traíamos en la cabeza y después de ese caminar ocupamos a lo mejor un socio o ocupamos capital, inversión para nuestro proyecto. Es muy difícil que podamos obtener ese capital si estamos solos sin una estructura que le garantice a la persona que está invirtiendo las reglas del juego. Y esa es la opción que tenemos con las personas, con la empresa como persona moral, ¿sí? Vamos a ver ahorita en la siguiente, Bri, por favor. ¿Qué es una persona moral como concepto? El concepto de escuelita es un individuo que no existe físicamente. O sea, la persona moral es un intangible, ¿no? Existe solamente en papel y nombre. Puede ser conformada por una o más personas físicas. Aquí trae un detalle ese concepto que es el concepto más viejo de persona moral, porque una persona moral también puede estar integrada por otras personas morales, ¿sí? O sea, puede ser personas físicas con personas físicas, persona física con persona moral o puras personas morales, por ejemplo, ¿sí? En su integración. Y está la facultad de ganar derechos y adquirir obligaciones. Es algo curioso en el derecho, porque es algo que no es tangible, no existe como tal, no lo vemos, pero sí contrae obligaciones y derechos como si fuera una persona física normalita, ¿no? En un criterio o en un concepto más puro, es la unión de dos o más personas, sean físicas o morales, que persiguen un fin común. Y ese fin común, por lo regular, es el obtener el lucro, ¿sí? Les hago el énfasis del lucro porque puede ser que sea una asociación civil, que también es una persona moral, pero no tenga fines de lucro, como las que van a ayudar a los migrantes o las escuelas que enseñan algún oficio, donde no te cobran y no tienen un fin que esté persiguiendo el lucro, ¿no? De ganancia, sino prestar servicios, básicamente. Adelante. Ahora, antes de entrar a los tipos de sociedades, les quise sintetizar cuál es el proceso para constituir una persona moral. Las personas morales, entonces, tenemos que tener la certeza de que es el grupo de personas que se unen para hacer un negocio, ¿sí? Ese es básicamente. Esa unión se da en un documento que se llama acta constitutiva, que es el símil de lo que es un acta de nacimiento para una persona física, ¿sí? Nada más que en esta acta constitutiva se aglutinan todas las reglas del juego, o sea, quién va a ser el que manda, cómo se tomarán las decisiones, quién es el representante de la sociedad, qué va a pasar con las utilidades, con las pérdidas, todo eso va en ese documento. Ese documento, ¿dónde se hace? Se celebra regularmente ante un notario o un corredor público, ¿sí? Ahorita vamos a ver los detalles. El proceso es un proceso que yo les pongo aquí esquematizado muy sencillo. Primero que nada, las personas deben de buscar un nombre, ¿sí? Que puede ser una razón o denominación social. O sea, se puede integrar por sus apellidos, o puede ser un nombre comercial. Aquí les puse Coca-Cola de México, pero en realidad sabemos que es FEMSA de México y no tiene nada que ver con los nombres de los socios, pero están las dos opciones. Pones tus apellidos, tus nombres, o pones un nombre comercial totalmente independiente de la personalidad de los socios, ¿no? Esa autorización se presenta ante la Secretaría de Economía. Ese uso de nombre, la Secretaría de Economía te va a decir si nadie en México tiene ese nombre ya ocupado, ¿sí? No te puedes llamar igual que otra sociedad, lógicamente. Por eso cuando lo presentas a esa solicitud, haces un esquema de 3 posibles nombres para ver cuál es el que puede encajar como viable, ¿no? Ya que está autorizado el nombre, te envían un documento con una cadena, una serie de cadena para que es como un sello. Se acude ante un notario o un corredor público, ¿sí? Ahí, llegando con ellos, lógicamente ahí ya empieza a cobrarse un honorario. Es el primer costo que vas a tener para constituir la sociedad. En ese lugar te van a pedir, además del uso del nombre ya autorizado, te van a pedir el RFC, la constancia fiscal de cada uno de los socios que la van a integrar, a qué se van a dedicar. Es una entrevista donde prácticamente se obtiene toda esa información, ¿sí?
Y después de eso, el notario te da un acta, un documento, donde dice que ya prácticamente está constituida, ¿sí? Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir al SAT a solicitar la inscripción. Esa inscripción sales con un RFC de la persona moral, ¿sí? Entonces ya tienes un documento del notario donde dice que ya existe la celebración de las voluntades. Y la otra es que el RFC, el SAT ya te dice que ya tienes un RFC, ¿sí? Ya tienes 2 de 3 pasos de existencia prácticamente, ¿no? Adelante. El siguiente, y es el que ya te da una validez, es como el registro civil para las personas físicas. Cuando nacemos, van y nos sacan nuestra acta de nacimiento, ahí ya existimos legalmente, ¿no? El registro público de la propiedad del comercio es inscripción de esa acta, ¿sí? Y a partir de ahí, la empresa, la persona moral, o mejor dicho, la empresa, ya existe como una persona moral, ¿sí? Ahí es el nacimiento de la persona moral. De ahí falta la inscripción al padrón estatal, que ya son colaterales. La empresa ya existe después del registro público de la propiedad, que es una dependencia de carácter estatal, ¿no? Del gobierno del estado. La inscripción al padrón estatal, la inscripción al IMSS, si es que van a tener trabajadores, y por último, la apertura de la cuenta bancaria, ¿sí? Es todo el caminito. Todo esto lleva aproximadamente 2 meses, de mes y medio, 2 meses, desde que los socios se sientan a ver cómo se llama, hasta el punto de ver, de obtener ya esta inscripción en el registro público de la propiedad. Por los tiempos entre autoridad, notaría o corredor público, les lleva de 1 mes y medio a 2 meses aproximadamente, obtener ya el documento final. Y más o menos se invierte entre 15,000 a 20,000 pesos, depende del notario, el corredor con el que acudan, porque es el que más se lleva la parte de ese importe, que es el cobro de los honorarios de ellos, ¿sí? Y la otra parte es la inscripción, el derecho de inscripción al registro público, ¿sí? Entre esos dos anda más o menos de 15 a 20,000 pesos de inversión para constituir una sociedad, ¿sí? Por eso les hago hincapié que la sociedad ya es cuando tienen socios, ¿sí? La persona física muta a una persona moral cuando ya tiene socios o cuando su proyecto va a recibir un capital o una inversión de un tercero quiere sentir la confianza de que es una persona moral porque tiene más solvencia en teoría, ¿sí? Que dárselo directamente a una persona física. Adelante. Ok, estos no son todos los tipos de sociedad, ¿sí? Les puse aquí las sociedades que creo yo que se encajan más con lo que estamos viendo en estas pláticas. La sociedad más añeja y la más conocida es la sociedad anónima de capital variable, ¿sí? Es la más longeva. Luego le sigue la sociedad de responsabilidad limitada, que es muy parecida a la sociedad anónima, pero tiene unas características de mayor protección para los socios, los inversionistas. Está la que han escuchado, yo creo muchos de ustedes, que son las famosas SAPIs, que son sociedades anónimas promotoras de inversión. La diferencia con una sociedad anónima normal es que aquí acepta que tengas inversionistas que no sean tus socios, ¿sí? O sea, puede haber inversionistas por el lapso de 3 meses, no te obliga que los hagas socios, ¿sí? Ni tampoco que los consideres como préstamos, sino como inversionistas. Es una figura que es relativamente nueva en el país, pero que ha funcionado para sector inmobiliario, por ejemplo, que va a desarrollar proyectos donde en el lapso de 2 años puede regresarle el capital a ese inversionista, ¿sí? Y nunca hacerlo socio para no ser la papelería de entrada y salida. Eso es más o menos lo que busca la flexibilidad de ese tipo de sociedad. Y la SAP, que es una sociedad anónima bursátil. Este es interesante. Yo he tenido alumnos que la han formado y se meten a jugar a bolsa, ¿sí? Buscan inversionistas para fondear proyectos y hay un apartado en la bolsa de valores donde les permite precisamente jugar con esas inversiones, ¿no? La sociedad de acción simplificada es la SAS. Si se acuerdan, ahorita vimos unos conceptos donde se ocupaban, donde todos hablan de 2 o más socios, ¿sí? Esta SAS es una copia de las empresas unipersonales en Estados Unidos, que solamente se pueden hacer con un solo socio. Ahorita vamos a ver las características muy generales, pero les va a dar la idea de por qué se crearon. Y la sociedad cooperativa, ¿sí? Que esta sociedad cooperativa hay mucha información errónea alrededor de ellas. Fueron perseguidas porque el tema que les he estado comentando de las
factureras, las empresas que venden facturas, se amparaban bajo los esquemas de las cooperativas por unas facilidades que traen para no pagar impuestos sobre la renta, pero tiene que reunir ciertos requisitos que no cualquiera cumple. Y ahorita vamos a ver, hay 3 variables de sociedad cooperativa, ahorita lo vamos a manejar. Sí, ahorita te voy a decir cada una de las variables para ver si en alguna de esas 3 encaja la idea de proyecto que tiene cada uno, ¿no? Adelante. Miren, este cuadrito está muy chiquito, pero condensa muy bien la información en cuanto a lo que es la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. ¿Me pones el siguiente, por favor, Bri? No, la anterior. Es que creo que falta una ahí. ¿Otra? Ah, esa es. No, la siguiente. Los 2 cuadros se parecen, pero ese es el primero. Miren, en este cuadro lo que busco ponerles es el extracto de cada una de las sociedades. La sociedad de responsabilidad limitada es más flexible que la sociedad anónima. ¿Cuándo se recomienda una y otra? Cuando los socios tienen un posible capital personal que se puede exponer a que lo embarguen, ¿sí? ¿Dónde lo protege más el capital del socio o lo que es tuyo? Vaya, como persona física, lo protege más en la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque ahí te pueden cobrar hasta lo que tú invertiste en el negocio, ¿sí? La sociedad anónima, al ser una sociedad de capital, se supone que sí se puede ir sobre el capital de los socios. Entonces, por eso es una sociedad que ha estado con menos frecuencia constituyéndose en comparación con la sociedad de responsabilidad limitada. Ambas tienen características muy similares, ambas en impuestos es exactamente lo mismo, no tiene una ventaja diferente a la otra, solamente es la protección que tiene el socio de sus bienes personales, ¿sí? Lo que queda ahí un poquito descubierto en la sociedad anónima y en la sociedad responsabilidad limitada, a diferencia de esta, ¿no? La otra característica que tiene y que por eso aquí en zona fronteriza se han inclinado más por la sociedad responsabilidad limitada es por el hecho de que el que es socio en una sociedad responsabilidad limitada se puede llevar los ingresos que tiene esa sociedad como propios en Estados Unidos, si es que declara ya, ¿sí? Entonces se le llama sociedad transparente y esa es la facilidad. Es la única sociedad en México que tiene esa facilidad de poder llevarse a Estados Unidos en la declaración personal los ingresos y el impuesto que haya pagado aquí. Entonces, si tú tienes documentos norteamericanos, ¿sí? Y haces declaración allá, te conviene esta sociedad porque te permite igualar tus declaraciones en los 2 lados y estás totalmente regular en ambos países, ¿no? De lo demás, les pongo aquí las características. La verdad no vamos a entrar al detalle porque es muy técnico, es de prácticamente de abogados, pero sí quise ponérselos para que ustedes vieran las diferencias en caso de que se decidan por una y otra. Pero la realidad es que la gran diferencia entre una en sociedad responsable limitada y SA es que la sociedad responsable limitada protege más las propiedades que no están afectas al negocio de las personas que están como socios en esas sociedades, ¿no? A diferencia de la sociedad anónima. Adelante. Este cuadro es continuación de eso, son las características de las asambleas, de la vida interna en cada una de las sociedades, ¿no? Siguiente. Ahora, las siguientes sociedades tienen que ver ya no con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas que vimos anteriormente sí, vienen en la Ley General de Sociedades Mercantiles. No sé si recuerdan por ahí en secundaria o en prepa, vimos algo de ese librito que por lo regular es verde, el texto de esta ley. La Sociedad Responsable Limitada de la SA vienen en la Ley General de Sociedades Mercantiles, su regulación completa. Adelante. La ley de mercado de valores es la que trae la regulación de la SAPI, de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, ¿sí? Es curioso porque a pesar de que viene esta ley, nos especifica que no están reguladas o supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que deberían estarlo, ¿sí? Pero le quisieron quitarle ese candado para darle flexibilidad, ¿sí? Y que prácticamente se hicieran populares. Ahorita yo en mente solamente recuerdo 2 áreas en las que sí he visto que se desarrollan mucho las APIs. Una es sector inmobiliario para compra-venta de inmuebles, donde tienes un socio externo que le va a invertir lana solamente para un proyecto en específico y después ya que se reparten las utilidades, prácticamente ya queda fuera de la sociedad de esta persona, pero sin hacer todo
papeleo que se ocupa de movimiento de socios, ¿no? Y la otra son las constructoras, que también por proyecto invitan a inversionistas, meten su dinero a la sociedad y desarrollan el proyecto. Ya que terminan ese proyecto, prácticamente le regresan su ingreso, su inversión y sus utilidades y ya queda desvinculado, ¿no? A reserva de que lo vuelvan a ocupar. Pero nunca entran como socios, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿no? Adelante. Vaya, digamos que estas sociedades tienen flexibilidad para el manejo del dinero ajeno, ¿sí? Adelante. Tenemos también la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que es la que les decía que igual que la Sociedad Anónima Bursátil, que juegan prácticamente con el capital ajeno, pero ellos sí entran a casa de bolsa, ¿sí? Y hacen las inversiones en los productos que la misma casa de bolsa o el mercado de valores oferta. Y son más que nada jugar con lo financiero. No traen un proyecto como tal para desarrollar, más que obtengo tu dinero, lo vamos a jugar aquí y tu utilidad menos un porcentaje que te pueda estar cobrando se queda aquí en casa, ¿no? Adelante. Esto es parte de las obligaciones que tienen del Registro Nacional de Valores, porque lógicamente no es que cotizan en bolsa, pero son autorizados a estar viendo cómo suben y bajan e invertir prácticamente en los instrumentos financieros que ofrecen los entes bursátiles, ¿no? Son interesantes, la verdad, pero hay que tener dominio del tema para poder ofrecerle dinero a una empresa de este tipo porque tienes que saber qué tan solvente es. Hubo un caso el año pasado de una SAP en Tijuana, si no me equivoco, que estuvo recibiendo mucho capital y finalmente acabó operando como una pirámide, lo que conocemos como pirámides. Y finalmente cuando se acabaron los recursos, hubo gente que quedó sin recibir la inversión. Porque si se fijan, no están tan reguladas, ¿sí? O sea, tiene su riesgo, ¿no? Tienes que conocer bien a los socios, obtener bien la documentación que respalda lo que les vas a dar, porque es un mercado de especulación, ¿sí? El de la casa de bolsa, ¿no? Adelante. Muy bien, esta sí es una sociedad que es sumamente accesible para una persona física que quiere mutarse o convertirse en una persona moral. Tiene sus desventajas que ahorita les voy a comentar. Esta sociedad de acción simplificada, que son las famosas SAS, son las que les comentaba que es una copia de las sociedades unipersonales que existen en California. En México, el 95% de las sociedades tiene un socio del 99% y uno del 1%. ¿Qué entendemos? Que ese socio del 1% es alguien que incluyeron para cumplir con el requisito de dos socios, ¿sí? Esa estadística la obtiene el gobierno federal y dice, bueno, en vez de estar haciendo eso, que tienes un socio que ni siquiera es tu socio en la vida real, te vamos a ofrecer una sociedad unipersonal, mal copiando la sociedad americana. ¿Y qué es lo que te permite? Pues si tienes un negocio que ya creció, ¿sí? Para tu seguridad, no estás tú facturando tu nombre, no estás pidiendo facturas a tu nombre no aparece, sino que aparece el nombre de una sociedad, te da un cierto valor de privacidad y de seguridad, ¿sí? Entonces, en estos tipos de sociedades no exigen un capital mínimo. En la SDRL te piden 5,000 pesos valor mínimo. En la sociedad anónima te piden 50,000 pesos, por ejemplo. En esta no hay un capital mínimo. Y la buena noticia es que no tiene ningún costo para crearla. Simplemente accedes al portal de la Secretaría de Economía Federal con firma electrónica personal y puedes desarrollarla. Eh, el valor me equivoqué ahí en el dato del año, pero anda alrededor de 6,5 millones, el 6, casi 7 millones, es el límite de ingresos que puede tener este tipo de sociedades en el año, ¿sí? Y ahí viene una de las ventajas. Si ustedes logran ese ingreso en un año, se tienen que salir. ¿Cómo se salen? Tienen que crear una SA, mutar esta sociedad a una SA o a una SDRL. Y ahí es donde sí les van a cobrar el honorario del notario, ¿sí? Y del registro público. Entonces, se salvan en lo que no alcanzan ese importe
pero alcanzando ese importe de ingresos en el año, después tienen que salirse, ¿sí? Esa es la desventaja, pues que los tienen que mutar. El que es socio de una SAS no puede ser socio de una empresa comercial, de una SA, una SDRL. Es una imposibilidad que tiene ahí legal. Y aquí sí, solamente pueden ser socios personas físicas, no pueden personas morales crear una SAS, porque se supone que es una facilidad para personas físicas lo que se está buscando, ¿no? Con ella. Adelante. Los requisitos es contar con uno, por lo menos uno o más accionistas, ¿sí? Lo que les comentaba es una característica de una sociedad unipersonal. Los estatutos son genéricos, es una desventaja también, no te permite moldearlos así traes la idea de reglas específicas para tu negocio. Tienes que adecuarte al estatuto que te maneja la Secretaría de Economía porque es todo en línea, ¿sí? Y contar con la autorización del uso de denominación. Tienes que previamente haber pedido un nombre, donde les comenté hace rato en la Secretaría de Economía también, el uso del nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre con el que va a tener la sociedad? Y la e-firma, la firma electrónica del SAT vigente de la persona que lo va a constituir. Y esto totalmente es en línea. En ningún momento haces un acto presencial ante alguna autoridad para poder crear una SAS, ¿sí? Es una de las ventajas que tiene. Adelante. Y no tiene ningún costo, ¿no? Ahora, ante el SAT, lo que hace el sistema de cómo pagas impuestos es en base a flujo, no en base a lo que facturas, es solamente sobre ingresos efectivamente cobrados, ¿sí? Que es otra de las ventajas que tiene. Y te exenta de alguna carga administrativa, como algunas informativas o declaraciones que te dice, si eres SAS, no las presentes. Entonces, hay menor carga y la facilidad de que solamente vas a pagar impuestos sobre lo que esté efectivamente cobrado, ¿no? Adelante. La otra figura es una sociedad civil. Esta sociedad civil está ideada para aquellas personas que viven de los servicios profesionales, sobre todo, ¿sí? El desarrollo de un software también puede ser dentro de una sociedad civil, si es que es prestación de un servicio, no de un producto, no la venta de un producto. Esta sociedad está basada en la ley, en el Código Civil de Baja California o en el Código Civil Federal, no entra en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Y se supone que es la unión de personas que tienen un perfil similar. Les hago el ejemplo de un despacho de contadores. El despacho de contadores, pues se supone que aglutina a profesionistas de la contabilidad y se juntan en una sociedad civil. Por eso vemos a veces que se llama Manríquez, Pérez y Sánchez sociedad civil, ¿sí? Porque es la unión de los apellidos prácticamente para el nombre de la sociedad y hay un distintivo de una prestación de servicio profesional. Aquí la limitante es que no se permite el comercio como tal. No puedes vender, no puedes hacer situaciones de venta de productos, sino que es estrictamente para el servicio, para prestación de servicios. Por eso, si ustedes estuvieran facturándole a una empresa por desarrollar un software o desarrollar algo, un videojuego, pero no la venta del producto final, sino el servicio como tal, ahí sí caería en una sociedad civil. Y adelante. Una de las ventajas que tiene, lo vamos a ver en la siguiente, es que el ICR igualmente se calcula sobre ingresos efectivamente cobrados, ¿sí? No sobre lo facturado. Y la gran ventaja que ofrece a reserva, a diferencia de las otras sociedades, es que los socios se pueden llevar el dinero, ¿sí? Y lo considera como vía asimilado a salarios. En las otras sociedades, si un socio se quiere llevar el dinero, su utilidad, le cobran hasta un 45% de impuestos, ¿sí? Pero en esta, tú lo tratas como si fuera un salario, entonces tu porcentaje es mucho menor a lo que va a ser el castigo como si fuera un dividendo. Esta sociedad ofrece muchas ventajas para las personas que somos profesionistas o que estamos prestando un servicio, y que vivimos de ese trabajo, ¿no? La otra es que la PTU de los empleados, en caso de tenerlos, está topada. Ya ven que por lo regular en las empresas es el 10% de la utilidad en el año. Como este tipo de sociedades tienen márgenes muy altos de utilidad, márgenes, no muchas utilidades, pero márgenes sí. ¿Por qué razón? Porque son cuestiones de trabajo personal, ¿sí? Entonces yo cobro una factura de 10,000 pesos, no tengo casi nada de deducciones, mi utilidad es muy grande, ¿sí? Entonces aquí lo que me permite es que el PTU lo topo para que esas utilidades no sean dañinas para mi economía o la economía de la sociedad.
Y les comentaba ahorita que se rige por el Código Civil del Estado de Baja California en este caso, ¿no? Adelante. Y llegamos a la que es la sociedad cooperativa, que de todas las sociedades es la única que me ha mostrado interés, pero aquí hay algunos puntos que es muy importante enfatizar. Hay tres tipos de sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas fueron ideadas, por ejemplo, les pongo el ejemplo de San Felipe. Había 10 pescadores y estaba cada quien pescando por su lado, ¿sí? Pero se dieron cuenta que si tú pescabas 100 kilos cada uno de pescado al día, el que se los compraba, el cliente en este caso, les pagaba el precio que él quería, ¿sí? Porque era muy poca la pesca que tenían. ¿Qué fue lo que pasó? Se creó este sistema de sociedad cooperativa donde tienes a 10 pescadores que en vez de ofrecerte 100 kilos de producto, te ofrecían una tonelada de producto, juntando los 100 kilos de cada uno. Y eso les permitía a ellos poner las condiciones para la venta, ¿sí? Y es donde más fructiferó la sociedad cooperativa, que tiene muchas ventajas por el lado fiscal. Hay tres tipos de sociedades cooperativas, la de distribución, la de consumo de bienes y la de servicios, ¿sí? Adelante. Ok, la de consumo es una sociedad rara en el concepto, porque si se fijan, dice que se asocian para obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos mismos, ¿sí? O sea, lo que están produciendo no es para venta al exterior. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que es un grupo de ganaderos, que fue la última sociedad cooperativa que yo vi de ese tipo, y esos ganaderos ocupan tener la comida, el pastizal para las vacas, pero no son agricultores, pero tienen terrenos. Entonces, ¿saben qué? Nos vamos a juntar para producir alfalfa, ¿sí? Pero esa alfalfa va a ser solamente para consumo de nuestro ganado. Y esa unión es una sociedad cooperativa de consumo. Se produce algo para ellos mismos, ¿sí? No hay una venta hacia terceros. Esa es la diferencia, ¿no? Los de producción son aquellos que se asocian para trabajar en común. Vamos a suponer, tenemos 10 personas que se desarrollan un software, ¿sí? Los 10 están encaminados a eso y ahí sí encajaría, por ejemplo, hacer una sociedad cooperativa de producción, ¿sí? Hay trabajo físico y intelectual. Los mismos cooperativistas son los empleados de la sociedad, son los que están metidos en la producción. Esa es la característica que tiene. Y la venta que hagan hacia el exterior va a ser para beneficio de todos, en forma proporcional. Hay un poco de socialismo, socialismo como lo conocemos en la escuela, aquella de la URSS, porque está ella, la época de URSS, de la URSS, de la Rusia vieja, es lo que prácticamente dio pie a ese tipo de sociedades cooperativas. Ahí es el origen, ¿eh? Precisamente para establecer el sistema donde la población pudiera tener herramientas para no ser oprimidos, vaya, por el capital, ¿no? Y este de producción es el único que entraría en un esquema para ustedes, ¿sí? Donde ustedes pudieran estar trabajando bajo el sistema de sociedad cooperativa. Porque el tercero es de ahorro y préstamo. Son cajas de ahorro, que hemos visto ya muchas historias de cajas de ahorro donde 20 personas, 30 personas se unen, están metiendo lana para ahorrar entre ellos e invierten en instrumentos para que generen intereses, generan préstamos para generar intereses y la ganancia de esos intereses se les regresa junto con lo que invirtieron. Esa es una caja de ahorro de una sociedad cooperativa. ¿Sí? Adelante. La responsabilidad es limitada, o sea, hay una protección total hacia los socios, solamente lo que ellos invirtieron es hasta donde en caso de que la sociedad fracase es lo que se puede cobrar. Y es una desventaja porque, por ejemplo, los bancos no dan normalmente préstamos a sociedades cooperativas, ¿sí? Porque está limitada la respuesta en caso de que no funcione el negocio. Entonces el banco, pues lógicamente se protege o las personas que pueden dar préstamos, ¿no? Es uno de los hándicaps en contra que tiene la sociedad cooperativa. Adelante. El procedimiento es muy extenso, ¿sí? Y hay muchas cosas ahí que variar. Les voy a ir diciendo los principales. Se ocupa un mínimo de 5 personas, ¿sí? 5 personas como mínimo. Y si van a crear una sociedad de ahorro y préstamo, ocupan 25.
Entonces ocupan muchos socios para hacer una cooperativa, mínimo 5, ¿sí? Y dependiendo del giro hasta 25, ¿no? Tienes que determinar en documento los derechos de los cooperativistas, elegir al consejo de administración, hay que elegir también consejo de vigilancia. Le damos en el siguiente, por favor. Ya les dije lo de vigilancia. Se crean las comisiones de ley. Hay una infinidad de órganos que entre ellos mismos se están regulando. O sea, son las mismas personas, pero haciendo diferentes funciones. Igualmente, como les comentaba, tienes que iniciar todo el trámite solicitando el uso de denominación o razón social. Se debe de acudir ante un federatario público. Lo curioso aquí es como tiene tintes sociales. Incluso un presidente municipal te puede dar el visto bueno para constituirlo. Es algo curioso, ¿eh? Y hay algunas dependencias que son de fuero común que también te pueden dar el visto bueno de constitución. No está tan cerrado solamente notarías y corredores públicos, ¿sí? Sino que también puedes ir al ayuntamiento y decirle, traigo una sociedad cooperativa y ellos te van a dar el checklist para crear la sociedad. Se debe de acudir igualmente al SAT para obtener lo que es la inscripción del RFC y la firma electrónica para que pueda empezar a operar, ¿no? Adelante. Y las sociedades cooperativas de producción, que son las que les digo que pueden configurar ustedes, tienen la opción de calcular el impuesto sobre la renta conforme al régimen de las actividades empresariales y profesionales, o sea, en base a utilidad. Solo calcular el impuesto sobre la renta del ejercicio es una de las ventajas que tiene, que no te pide pagos provisionales, ¿sí? Y la otra, pueden diferir el pago del impuesto del año, ¿sí? Hasta que esa utilidad no se distribuya a los socios. O sea, técnicamente, esta sociedad, si el dinero no lo reparte entre sus cooperativistas, no paga impuestos sobre la renta. Eso es lo interesante. Entonces, no tienes pagos provisionales y llegando a tu declaración anual, si tu utilidad la dejas dentro de la misma sociedad, no tienes que pagar impuestos sobre la renta. Entonces por eso es que si alguien les dijo por ahí que forman una cooperativa, es por esa razón, porque bien manejada y bien controlada, no incurres en el pago del impuesto sobre la renta, ¿sí? A diferencia de otras sociedades que prácticamente con solo facturar ya eres susceptible al impuesto sobre la renta. Adelante. Las sociedades cooperativas de consumo y ahorro, es así, las de consumo y las de ahorro, no las de producción, están totalmente exentas del pago sobre la renta, ¿sí? Pero esas es muy sui generis la actividad que tienen, porque si se fijan, no tienen actividades hacia afuera. La única que puede facturar hacia terceros es la sociedad cooperativa de producción. Esa es la única, por eso es que les digo que es la en la que se pueden configurar ustedes, ¿no? Adelante. Y hasta aquí llega el punto de personas morales. Les quise dar el paseo así general, pero si tienen alguna duda, háganmelo saber para en la siguiente sesión enfocarnos en esa, ¿sí? Sí tiene sus ventajas la sociedad cooperativa de producción, pero hay que estar bien atentos a las obligaciones, ¿no? Entonces, una sociedad cooperativa de juegos, el ICR se puede reinvertir. Sí, así es. Esa es la clave. Si tienes una utilidad, no la repartas y vuélvela una reinversión dentro de la sociedad y no pagas impuestos sobre la renta. Por eso es que les decía que sí pueden configurarla, pero sí les recomiendo que se asesoren bien desde que la van a constituir y luego en el mantenimiento de obligaciones. ¿Sí? Tiene sus ventajas si es un proyecto de 2, 3 años que puede estar generando a lo mejor utilidades, pero se van a reinvertir dentro de la sociedad. ¿Sí? Y ya después, ya que tengan libre la utilidad, pues ahí sí, hacer la distribución de los impuestos, ¿no? Sí, del pago de impuestos y de utilidades. Y ahí está en el material mi correo. Si quieren que ahondemos en alguna de las sociedades, en la siguiente sesión la abarcamos, ¿no? Ahorita ya por cuestión de tiempo, justito terminamos el material. Ok, ¿me pueden por favor apoyar abriendo sus cámaras para tomar la evidencia? Listo, muchas gracias. Gracias, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Cuídense. Bye. Gracias.